esta hora prosiguen las labores de búsqueda tras el derrumbe en el Cerro Bellavista de Valparaíso y que hasta el momento ha dejado 6 personas fallecidas. Para profundizar en los detalles estructurales y las razones que podrían haber desencadenado este hecho, nos acompaña Andrés Vito, ingeniero civil y académico de la Universidad San Sebastián. Andrés, bienvenido a Canal 24 Horas. Gracias. A ver, lo primero, lo estábamos conversando justamente ahora en comerciales. A ver, aquí tiene que ver con el tipo de suelo, tiene que ver con el daño quizás que ha ocurrido en ese mismo suelo, tiene que ver con el tipo de construcción, porque en el fondo si es daño en el suelo, o sea, lo que haya estado construido se cae igual en el fondo, por más que sea de buena o mala calidad. Claro, lo que uno ve, digamos, de las imágenes y cómo colapsó es que efectivamente hubo un deslizamiento importante del suelo, digamos, que son de las capas de suelo superficiales que están en contacto directo con la infraestructura. Entonces, tienes básicamente que más de la mitad del suelo de fundación de la casa o de la infraestructura ya no lo tienes, digamos. Y eso implica que se generen, digamos, fuerzas en la estructura que es muy probable que no la pueda resistir. Y eso se vio, digamos, en este colapso complejo, digamos, que dejó varias víctimas. Sí, hoy conversábamos más temprano con un geólogo y él consideraba uno de los factores que podría haber incidido en esto, que está todavía en desarrollo esta investigación, era el tipo de suelo. Mencionaba él que era una suerte de roca granítica, que decía, parecía esto que algunos llaman como maicillo. Entonces, que eso también podría haber incidido en que se deslizara, más los elementos que estabas mencionando. Claro, también leí que antes se habían escuchado algunos crujidos, digamos, sí, en tiempos, digamos, anteriores. De hecho, se iban a cambiar ellos, claro, el día viernes. Y pensando que efectivamente esos crujidos hayan sido el suelo que estaba de alguna forma fragmentándose de a poco y que a partir de algún tipo de fenómeno particular que pudo haber aparecido, digamos, en ese suelo, haya generado, digamos, este colapso, digamos. Se habla, escuché también de niveles de napa, digamos, o sea, humedad, que quizás podría también haber afectado. Claro, otros dicen que tal vez la filtración podría haber obviamente generado... ahí ya requiere, digamos, de estudios de peritos y estudios bien acabados y desarrollados para poder determinar efectivamente cuál es la causa, porque uno lo que ve es el fenómeno, digamos, que se produjo por alguna situación que debe ser investigada. Claro, si la duda más de fondo tal vez tiene que ver con que son situaciones particulares de esta vivienda o tal vez son factores compartidos en otras casas de la ciudad de Valparaíso. Claro, ahí básicamente es algo que no es solo de esta casa, digamos. Y ahí hay otro factor que también incide, que tiene que ver con las pendientes en las cuales se construyen, digamos, las casas. No es lo mismo tener una casa, digamos, en un suelo horizontal que tenerla en una pendiente de 40, 45 grados. Aquí la mayoría, de acuerdo a los 70. expertos, en 45 grados más o menos la mayoría de las construcciones. Y te llama la atención también, Andrés, que no haya quizás un registro acabado del tipo de suelo, del tipo de construcción, de las construcciones quizás que estén en peligro por esto mismo, de esta conjunción de un suelo que está quizás inestable y también construcciones que también datan de muchos años, que no hay un catastro acabado. Una ciudad como Valparaíso, patrimonio prácticamente de la humanidad. Bueno, ¿Qué desnuda también esto? Yo creo que es algo más general que tiene que ver con la mantención de la infraestructura. Yo creo que ahí el país tiene algo pendiente. Allá de Valparaíso. Claro, de generar, digamos, políticas en términos de mantenciones de nuestra infraestructura a todo nivel. Y bueno, hay cosas que no se pueden manejar, digamos, que en algún cerro, digamos, escondido, una persona que requiera, digamos, de una vivienda la construya sin el asesoramiento técnico que se... Sí, pero Andrés, lo hemos visto, por ejemplo, en los episodios de los incendios, obviamente por ABC motivos, muchas veces gente que construye en lugares donde no se debiera habitar. Aquí ocurre lo mismo, quizás sí se pudiese evitar, quizás en zonas por el tipo de suelo, también el caso de los incendios, obviamente por cuestiones naturales, claro. Ahí no debiese construirse, pero en el fondo por diversas razones, sobre todo económicas, de todo tipo, al final se termina construyendo en lugares que son muy peligrosos. Sí, efectivamente en algunas zonas eso pasa, digamos. Ahora, los reglamentos y las normativas son claras, digamos, o sea, eso no puede pasar.
la normativa en términos del diseño estructural, de la materialidad, es súper clara y te dice, mira, tú tienes que cumplir ciertos estándares, ciertos requerimientos, que no son solo de ahora, digamos, sino que uno puede hablar de esos requerimientos o de esos criterios de diseño desde segunda mitad del siglo XXI, etcétera, digamos. Y eso hace que tú efectivamente en una infraestructura sepas que va a tener una vida útil, ¿sí? La estructura va a resistir o va a tener las mismas propiedades desde el día 1 que se construyó, pero esas van a durar 50 años, 70 años. Si pasa más de ese tiempo, tú, digamos, sabes que no vas a tener las mismas propiedades y que efectivamente requieras mantención o en casos críticos demoler y construir infraestructura nueva. Desde esa perspectiva, viviendas como estas, ¿tienen alguna posibilidad de que se le hagan arreglos para que no ocurra lo que estamos viendo o directamente la solución en muchos casos es demolerlas? En ingeniería hay soluciones para hacer mantención. Tú puedes, por ejemplo, generar mejoramientos de suelo, o sea, eso se puede hacer. Hay otro tipo de infraestructura para mitigar, digamos, que pueden ser muros de contención, o sea, que efectivamente están diseñados para soportar suelos que no tienen capacidad de autosoportarse. O sea, en este caso, por ejemplo, si se hace una inversión adecuada, de ser el suelo, de ser esa la causa, si se hace una inversión adecuada, tú decías, se pueden diversas estructuras que se pueden incluso intervenir el suelo, al final eso se puede erradicar. O sea, tú podrías incluir soluciones, digamos, para solventar esas ¿Son muy caras? digamos. Es probable que sí. Hay algunas que son, en términos de recursos, requieren, digamos, de una inversión no menor. Por eso mi duda es si acaso finalmente, en situaciones como esta, para evitar emergencias como la que hemos visto, ¿el camino es invertir para tratar de recuperar o evitar situaciones así o directamente demolerlo? Invertir en educación, invertir en fiscalización, digamos. O sea, se supone que todas las construcciones, ampliaciones y todo tienen que cumplir ciertos reglamentos, ley de urbanismo y construcción, etcétera, y te regula las pendientes, te regula los requerimientos que necesitas para, por ejemplo, si es que tú quieres construir en lugares con un cierto tipo de suelo, con una cierta geografía asociada a las pendientes, etcétera. O sea, te indica cuáles son los requerimientos que tú debieses tener, digamos. Y ese rol fiscalizador, a tu juicio, ya una situación casi crónica en Valparaíso, ¿está al debe? O sea, esta situación... Por diversas situaciones, por deslizamientos, por incendios, por esos lugares donde no debiese construirse. Al final uno ve que se construye igual. En el fondo, ese rol fiscalizador de la autoridad donde no debiese y sí debiese construirse, al final no se cumple, es un tema prácticamente crónico. Sí, ¿no? Ahí es una situación que es compleja y que demanda, digamos, mayores recursos y hacer hincapié, digamos, en eso. Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de los incendios, las soluciones para mucha gente que vivía en lugares que eran propensos a los incendios, que vivían toda su vida allá, era que se fueran a vivir lejísimos de Valparaíso. En el fondo, la solución para ellos no era viable y preferían vivir con el peligro justamente en las quebradas donde vivían. Claro, es que como tú dices, en sí es un problema complejo, digamos, que no es solamente asociado a la infraestructura, tiene que ver con un problema social, y de otra índole, digamos. O sea, una persona que ha vivido toda su vida en un cierto lugar tiene sus relaciones ahí, digamos, conoce a la gente, sabe... No se quiere mover de ahí, pese al peligro. Sabe qué micro tomar, cuánto se demora al centro, cuánto se demora a otro lugar. Y de alguna forma eso también es parte de los requerimientos que tú tienes que solucionar, digamos, a la población. Vito Vito, ingeniero civil y académico de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos.